Hace 11.000 años existió un felino excepcional que ostentaba un gran poder en el mundo. Esta increíble criatura armada con grandes colmillos desapareció de la Tierra. Más tarde reapareció, no una sino varias veces. Ahora los científicos se preguntan si el próximo asesino de colmillos de sable podría estar escondido esperando a reaparecer. Paleomundo. El alba de los gatos. En África, es impresionante observar a un felino dispuesto a matar. Los felinos de hoy en día son los predadores más eficientes que existen. Pero en el pasado existió otro felino que protagonizaba las pesadillas más horribles. A pocos kilómetros de distancia de la fábrica de sueños de Hollywood, el centro de la ciudad de Los Ángeles parece a primera vista la escena de una película de ciencia ficción. Aquí, la brea y el metano emergen de las profundidades de la Tierra, formando pozos de asfalto burbujeante. Se conocen como los pozos de la brea, y son una reliquia del mundo prehistórico. Entre estos lodazales pegajosos se esconden los restos de miles de bestias gigantes, perezosos terrestres, mamuts, bisontes y zorros, que poblaron esta jungla urbana durante la última edad de hielo. Pero el más famoso fue un felino de largos colmillos. Tras casi un siglo de excavaciones, se han desenterrado más de 1 millón de huesos que narran una historia espeluznante. Hace 40.000 años, la brea tenía el aspecto de un oasis. El agua cubría el asfalto, invitando a los sedientos animales a beber de ella. Pero en cuanto se acercaban a la orilla, quedaban atrapados, igual que una mosca en una telaraña. En medio de la confusión y provocando un ruido escandaloso, los animales se esforzaban por escapar. Exhaustos, tras horas o incluso días de lucha, comenzaban a hundirse lentamente en la tumba de brea. Tentados por la esperanza de conseguir alimento fácilmente, los gatos de largos colmillos se dirigían rápidamente a buscar su presa moribunda. Pero ellos también quedaban atrapados y morían de igual manera. Miles de años después, los cadáveres apilados terminaron formando uno de los lechos de huesos más impresionantes del mundo. Actualmente, Chris Shaw dirige las excavaciones que se realizan en estas tumbas de asfalto. Las medidas de las mismas superan los 8 metros de profundidad y los 6 de longitud. Aquí, en el Pozo 91, Chris está desenterrando el esqueleto de un gato de colmillos de sable, llamado Smilodon. Generalmente, excavamos un área de 3 metros cuadrados, donde encontramos cientos o incluso miles de huesos. Tenemos por lo menos 3 docenas de huesos de gatos de dientes de sable a la vista. De hecho, ese hueso que sobresale aquí es la parte superior del hueso de una pata. Una vez que extraigamos el hueso de aquí y lo limpiemos, tendrá más o menos este aspecto. Y como se puede observar, estos fósiles están muy bien conservados. El asfalto actúa como una barrera, protegiendo a los huesos de la descomposición.
Se han recuperado incluso los fragmentos más delgados, por eso los gatos de dientes de sable son unas de las criaturas que mejor se conocen del mundo prehistórico. El gato de dientes de sable es un gran vertebrado muy común en la brea. Y solo en nuestra colección tenemos 166.000 partes del esqueleto de este animal. Esta criatura, un pariente lejano de los gatos actuales, recorría lo que hoy en día son las calles de Los Ángeles y compartió su existencia con los humanos. Tenía el tamaño de un león africano, con unos 135 kilos de peso. Popularmente se le conoce como tigre de dientes de sable, aunque su nombre es engañoso. Los tigres viven en la selva y tienen rayas. El esmilodón cazaba entre los matorrales que crecen en los bosques. Al igual que los jaguares de Sudamérica, su piel era moteada para camuflarse con las sombras que produce la luz que se filtra entre los árboles. Allí, en un refugio perfecto, esperaban. Pero el rasgo más distintivo del esmilodón eran los colmillos de 15 centímetros que sobresalían de su mandíbula superior. Colmillos que estaban afilados como si fueran cuchillos de hoja dentada. Su nombre más apropiado sería dientes de cuchillo. Todo ello combinado con los poderosos músculos de su cuello y una mandíbula que podría abrirse en un ángulo de 120 grados. El esmilodón podía derribar a un animal del tamaño de un elefante de un solo mordisco. Aunque parezca increíble, hoy en día sabemos cómo sonaba el rugido del esmilodón. El estudio de los huesos que rodeaban su lengua indica que su rugido era como el de los leones. Un esmilodón hambriento permanecía agachado y a cubierto, esperando a que algún perezoso terrestre despistado pasara cerca de él. En el momento perfecto, salía por su presa. Por otra parte, los que cayeron muertos en los pozos de brea fueron también presa de un predador mucho más insidioso. Los moscardones se acercaban al lugar atraídos por la carne putrefacta y se aprovechaban de ella para poner sus huevos. Sus larvas podían devorar aún colmillos de sable en horas, dejando los huesos perfectamente limpios. El esmilodón desapareció debajo de los pozos de brea hace 11.000 años. Pero si algunas teorías que se barajan son ciertas, puede que aún no se haya visto el último gato de colmillos de sable. En las áridas colinas del nordeste de Wyoming, el doctor Larry Martin de la Universidad de Kansas realiza una investigación. Está aquí para seguir la pista a uno de los colmillos de sable más antiguos que se conocen, un gato excepcional llamado Eusmilus, que vivió hace 38 millones de años. Bueno, parece que aquí tenemos un esqueleto de gato, ¿no es así? Sí. Aquí se ve claramente el cráneo y aquí el hueso de una pata. Esto es parte de la columna. Con la ayuda de sus colegas, el doctor Ken Sandel y la doctora Virginia Naples, Larry Martin está buscando pruebas que confirmen una nueva y radical teoría que los científicos están manejando. Cuando los gatos de colmillos de sable parecían estar extinguidos, reaparecían con algunas pequeñas variaciones. Esta increíble reencarnación sucedió unas 10 veces durante los últimos 40 millones de años. La mitad de los casos ocurrieron en Norteamérica. ¿Qué mecanismo desconocido de la evolución podría explicar tan increíble acontecimiento? Larry cree tener la respuesta. Hace 65 millones de años, después de la desaparición de los dinosaurios, el mundo se quedó con un gran vacío. Estos fueron los animales terrestres más grandes que habían existido jamás. Algunos predadores aparecieron y desaparecieron de la misma forma, pero hasta la aparición de los felinos de colmillos de sable, no se conocieron predadores tan eficientes como él. Uno de los primeros fue bastante pequeño, pero realmente imponente. El Eusmilus es una de las criaturas más impresionantes que se han descubierto.
Con el tamaño de un gato doméstico, podía acabar con un animal 5 veces más grande que él. Bueno, aquí tenemos un animal del tamaño de un gato doméstico que podría matar a un venado. Es decir, que un animalito como este tenía unos colmillos más grandes que los de un león. El Eusmilus estaba literalmente armado hasta los dientes. Pero pocos millones de años después, los gatos y sus colmillos fueron aumentando de tamaño. Lo que pudo ocurrir es que existió un pequeño gato con grandes dientes afilados. Eso le permitía cazar presas grandes. Cuanto más grandes eran sus presas, este más crecía y sus colmillos más aumentaban, por lo que podía cazar animales de mayor tamaño. De esta forma el gato y sus colmillos siguieron creciendo hasta alcanzar este tamaño. Larry cree que cada una de las variaciones que sufrieron los colmillos de sable se relacionaban directamente con el tamaño de sus presas. Cuanto más grande era la presa, más grande era el felino. Cuando las grandes presas desaparecieron, los gatos lo hicieron también. Pero con la aparición de nuevas especies animales, surgieron nuevos colmillos de sable para convertirse en sus predadores. Los colmillos de sable están incluidos en un modelo de extinción y evolución. Cuando se extinguieron, el 55% de todas las especies de animales de gran tamaño lo hicieron con ellos. Cuando el sistema y la sociedad evolucionaron en sí mismos, los felinos de colmillos de sable regresaron de nuevo. La naturaleza es una maravilla del ingenio, pero no todo se reinventa. Durante 40 millones de años, los gatos sufrieron variaciones para seguir cazando en el mundo prehistórico. Si afirmamos que la forma viene dada según las necesidades, el leopardo es un asesino innato. Está extraordinariamente adaptado para perseguir a su presa, pudiendo correr a la impresionante velocidad de 96 kilómetros por hora. Pero los felinos de hoy en día son notablemente distintos a sus antepasados. Hace 7 millones de años, el gato de colmillos de sable más grande no se parecía en nada a un gato. Barbara Felis se parecía más a un oso. Medía 1,80 m y pesaba 1/4 de tonelada. Aunque corría con lentitud, sus colmillos de 22 centímetros le convertían en un asesino a tener en cuenta. Bueno, lo normal es cazar a las presas de mayor tamaño que puedas, pero gracias a sus incisivos excepcionales, los felinos de colmillos de sable acababan con animales de un tamaño mucho mayor del que se puede esperar. Y todo ello gracias a la maravillosa arma que poseía. Los incisivos eran como un sable, pero la idea de calificarlos como tales no es correcta, porque en realidad no son como un sable. El filo está en el interior de la curvatura del colmillo. En realidad se parecía más a un cuchillo curvo árabe. Tengo uno aquí mismo, así podemos compararlos. El funcionamiento de estos cuchillos tiene mucho que ver con los incisivos del gato de colmillos de sable. Sería algo así. Estas armas mortíferas estaban afiladas para causar el mayor daño posible, y combinadas con los potentes molares que tenían en la parte posterior de las mandíbulas, descuartizaban la presa rápida y eficientemente. Barbara Felis era una predadora solitaria. Por lo tanto, tenía que ser rápida o astuta, como los lobos o coyotes que consiguen a su presa yendo en manada, o como las hienas que ahuyentan a los leopardos. Larry Martin sospecha que Barbara Felis tenía mucha fuerza, pero poco cerebro. ¿Qué inteligencia tenía Barbara Felis? Bueno, intentemos averiguarlo. La manera más sencilla de hacerlo es tomando un molde del interior del cráneo. Así descubrimos que Bárbara no tenía un cerebro muy grande. De hecho, sería más o menos como el de este otro animal. Pero si observamos el cráneo donde se alojaba este, es evidente que su tamaño no se parece en nada al de Bárbara. Este es un lince común. En comparación con su tamaño corporal, el cerebro de Bárbara es muy pequeño, y es lógico que fuera menos inteligente que el lince común. En realidad, si comparamos a Barbara Felis con otros animales que conocemos, esta tiene un cerebro muy pequeño para el tamaño de su cuerpo. A diferencia del leopardo, las patas de Bárbara eran demasiado cortas y robustas para perseguir a su presa.
desarrolladas para ganar fuerza, no velocidad, y para esperar pacientemente entre los árboles. Chris Shaw, basándose en los fósiles encontrados en los pozos de la brea, sospechó que el esmilodón también era un cazador que actuaba por sorpresa. La anatomía del esmilodón indica que era un asesino al acecho, sobre todo porque el animal era bastante rollizo. Su parte delantera era muy robusta. Es probable que alcanzara 50 o 55 kilómetros por hora en distancias cortas. Además tenía la cola muy corta. La cola de los felinos actúa como timón para girar rápidamente. El esmilodón no era capaz de hacer esto. Actualmente hay diferentes teorías entre los paleontólogos sobre el método de caza de estos felinos. Chris piensa que sus dientes presentaban un único problema. El filo, el tamaño y la longitud de esos colmillos implicaba que estos también fueran muy delicados, sobre todo en las zonas con bastantes huesos y zonas duras, como los huesos del cuello. Si el colmillo penetraba entre dos de las vértebras y la presa se esforzaba por escapar, el incisivo podía partirse con facilidad. Un colmillo de sable sin un colmillo ya no es un predador efectivo. Creo que estos animales no atacaban en la zona del cuello, donde había muchos huesos, sino en las zonas blandas, por ejemplo, en la zona de la barriga de animales grandes, rasgando una zona amplia de carne para que la presa se desangrara hasta la muerte. De esta forma se alimentaban tranquilamente. Según los estudios realizados a Barbara Fellis, Larry Martin llegó a una conclusión diferente sobre las técnicas de caza de los colmillos de sable. Es posible matar a un animal mordiendo su estómago. El problema es llegar con la boca hasta el estómago para morderlo. Se lo impide la mandíbula. El estómago de los rinocerontes o los elefantes son demasiado planos para que los pudiera alcanzar con la boca. Por eso yo creo que estos felinos atacaban a la garganta. Aquí tengo un corte transversal de un rinoceronte extinguido que vivió en la misma época que Bárbara. Creo que es el tipo de animal que a Bárbara Fellis le gustaría almorzar. Lo que seguramente haría sería obligarle a girar el cuello hasta que la garganta quedara expuesta. Luego seguramente clavaría sus colmillos así. Como se puede ver, con este método es imposible encontrarse con ningún hueso. Gracias a esta curvatura, la garganta se le desgarra desde una esquina, de esta forma. Como se puede ver, no se encuentra con ningún hueso. Esta curvatura produce un corte por el borde de la garganta, y al hacerlo desgarra estos vasos sanguíneos. Son los mismos vasos que riegan el cerebro. Eso significa que el animal muere en unos 30 segundos. Es una técnica impresionante. El esmilodón fue el último gran colmillos de sable. Pasó de ser una máquina asesina sin inteligencia a convertirse en un sofisticado predador. Estos animales dieron un salto gigantesco hacia el futuro. Sus 40 millones de años de reinado estaban a punto de terminar. Desarrollado para dominar, este era el predador más cruel que la naturaleza ha legado jamás. Hace 11.000 años, cuando terminó la última edad de hielo, la Tierra experimentó un cambio dramático. La capa de hielo de 2 kilómetros de espesor que cubría el hemisferio norte comenzó a derretirse, y con ello el clima empezó a sufrir variaciones. Cuando las temperaturas incrementaron el deshielo, la vegetación sufrió grandes cambios, y el principal alimento de los herbívoros gigantes comenzó a desaparecer. Los colmillos de sable habían estado adaptándose y evolucionando durante millones de años para convertirse en unos sofisticados predadores. Después de tantos cambios, los gatos comenzaban a extinguirse. Para Larry Martin, lo más importante es dominar la especialización. Aquí tenemos 7 millones de años de evolución. Comenzaron siendo pequeños, siempre lo han sido, pero progresivamente comenzaron a agrandarse. Cuanto más grandes se hacían, mayores presas cazaban. Al final acabaron matando rinocerontes y elefantes. Hasta aquí, perfecto. De hecho, es una solución brillante. Pero cuando se sobrevive a base de especies que están en extinción, y esos rinocerontes y elefantes lo estaban, estás obligado a cazar presas más ágiles y veloces. Y estos animales no podían hacerlo. Por lo tanto, también dejaron de existir.
Contradictoriamente, lo que les hizo triunfar, al final les hizo extinguirse. Ser el más grande y el mejor conlleva sus riesgos. Cuanto más especializado esté un animal, menos capacidad tiene para adaptarse a los cambios rápidos. Un nuevo predador armado, no con colmillos de sable, sino con piedras y lanzas, el hombre, fue el que acabó con los últimos grandes herbívoros. Alrededor del 50% de los animales terrestres de Norteamérica desaparecieron. Su extinción significó el final de los gatos de colmillos de sable. Puede que fuera una combinación de ambos, el cambio climático y los humanos que llegaron al Nuevo Mundo, lo que en realidad causó la extinción de este magnífico carnívoro. ¿Los grandes felinos se marcharon para siempre? Puede que no. Parece que en la Edad de Piedra, el hombre y el gato de colmillos de sable coexistieron. Aún así, no hay ningún arte prehistórico que lo corrobore. Pero entonces, ¿quién podría realizar la pintura de una criatura así? Y lo que es más misterioso, puede que no hayamos visto el último de los gatos asesinos. Los felinos de colmillos de sable evolucionaban una y otra vez. Un gato de colmillos de sable llevaba una vida relativamente fácil, pero también conlleva sus riesgos. Es cierto que se extinguieron, pero antes de que lo hicieran podrían haber vuelto a evolucionar. En este caso, la extinción no habría sido para siempre. Actualmente, el leopardo del sudeste de Asia, con el tamaño de un jaguar, es el asesino que posee los caninos más grandes. Puede que en alguna parte del mundo, el gato de colmillos de sable esté escondido entre las sombras esperando su próxima comida.